Bienvenidos a este nuevo episodio de Archivo Brillante. En este episodio vamos a hablar sobre la mujer que soy después de ser madre. Cada mujer siempre va a vivir la experiencia de acuerdo a su historia, sus creencias, todo lo que ha vivido antes, ¿no? Sin embargo, creo que es importante vivir la maternidad desde el proceso del amor, la paciencia, la compasión y el aprendizaje como tal, ¿no? Porque siempre nos muestra esos lugares donde a veces no queremos ir, donde a veces ¿no? Estamos mirando a otro lado, queremos distraernos, ¿no? Pero como que la maternidad nos recuerda eso, hacia dónde vamos, volver a nosotras mismas, ¿no? Porque a veces también nos desconecta. Correcto. También, ¿no? No siempre es todo como volver a mí. También la maternidad te desconecta a veces de ti misma, ¿no? Porque estás dando, claro, para otra persona todo lo que tú tienes. Correcto. Entonces, ¿cómo tú lo has llevado a esta parte, Michita? O sea, el tema de esa conexión contigo misma posterior a este parto. Creo que hay como etapas, ¿no? Obviamente cuando hay un bebé recién nacido requiere todo de ti, ¿no? Su supervivencia depende de que te despiertes muchas veces en la noche, que des leche, que todo. Pero creo que verlo como con temporalidad, ¿no? Diciendo como esta etapa, o sea, va a cambiar, va a ser otra etapa y de pronto en esta otra etapa va a tener otras necesidades. Entonces sí ha llegado un punto en el que, por supuesto, me he sentido, mi hijita tenía más independencia y me he sentido como, ok, puedo volver a hacer algunas cosas de forma distinta también, porque es como ver las cosas con otro lente, ojos, ¿no? Sí. Ajá, con otros ojos. Por ejemplo, mi creatividad, yo siento que ha expandido, siempre hablo de esto, ¿no? Tiene que ver con la creación también, Correcto. Con buscar alternativas, buscar soluciones. Y creo que algo bellísimo está en aprender en esos lugares también medio incómodos, ¿no? Hablábamos de esto. Exacto. Una mami del grupo de mamis habló de esto, de que yo siento que cuando estoy incómoda en la maternidad lo estoy haciendo bien, decía. Y dije como, qué sabia, sí, es cierto. Claro. No, volver, ¿cómo vuelves? ¿Desde dónde vuelves también, no? O sea, a ti misma, vuelves desde la culpa, vuelves desde el miedo, vuelves desde el juicio, vuelves un poquito más desde el amor, desde la sabiduría, desde la paciencia, ¿no? Porque estamos en un momento, creo, en la vida, en el mundo, donde todo lo queremos rápido, todo lo queremos perfecto, todo queremos como que... Y mostrarnos, como que la mujer ha querido demostrarse, digamos, en muchos aspectos, ¿no? Esa superioridad del hacer, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos que las mujeres a veces solo tenemos que nutrir, y eso no significa que dejes de lado lo que tú quieras hacer, Totalmente. Sino es importante también primero ser para hacer, y a veces solo hacemos. Y no somos, ¿verdad? Me encanta eso. ¿No? Y resuena mucho porque, claro, yo con la bebé he empezado a tener pausas, ¿no? Porque, obvio, tienes que dar leche, pausas, todo. Y antes no era así. O sea, darme ese permiso de descansar, por ejemplo. Correcto. Es como gracias. Sí, que en algún momento, a veces tal vez también dices, ay, me está cortando el trabajo o tengo otras cosas que hacer, pero realmente priorizas y dices como mi cuerpo tiene que descansar y lo que tú decías tiene que nutrir. Sí, totalmente. Y también es importante, ¿desde dónde vemos la maternidad? ¿Desde un lado consciente o no? Cuando hablamos de una maternidad más consciente, cuando nos damos cuenta que tal vez lo que nos está mostrando nuestro pequeño, nuestra pequeña, está resonando con nosotros, son cosas que nosotros tenemos que trabajar internas, son cosas que a veces no nos gustan y nosotros las hacemos inconsciente. Es ahí cuando empezamos a prestar atención que siento que la maternidad se puede poner un poquito más, ¿no? O sea, hacia dónde va, digamos, ¿no? Es como que un poquito más compleja, por así decirlo. Son pues maestritos, ¿no? O sea, Totalmente. Nos enseñan en cada cosa y yo soy de la creencia de que te toca el hijo que te toca porque tienes que aprender algo. O sea, sí, realmente si como yo, por ejemplo, te cuesta estar en contacto con emociones como el enojo. Y de pronto Corianka tiene una personalidad fuerte de que realmente quiere lo que quiere. Y claro, a mí me genera esto de, ok, aquí hay algo que tengo que trabajar. Claro. ¿Por qué me está generando estas sensaciones? Y qué bonito que también tenga la oportunidad ella de vivirlo de forma un poco diferente, ¿no? En contacto con eso. ¿Cómo sientes que era antes de tenerlo al Leo, por ejemplo? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo has cambiado ahora que tienes al Leo, al Guille? La verdad, antes de ser mamá, era una persona mucho más impaciente, era tal vez un poco más como que se tiene que hacer y así y listo, y no hay como una excusa por la cual no se haga eso, ¿no? Entonces, era un poquito más
dura conmigo misma, un poquito más exigente conmigo misma en varios aspectos, ¿no? Sí me permitía hacer muchas cosas que a veces no pensaba en las consecuencias, ¿no? O sea, era como el actuar, ¿no? Esa es la Lolita de antes, digamos, ¿no? O sea, un poco más impulsiva, ¿no? Entonces, posterior a ser mamá, para mí más que un cambio es una transformación como tal. Y la transformación siempre tiene un proceso, ¿no? Todo ese proceso como tal. Y ese proceso es para mí la paciencia, en realidad. El poder observar, el poder cambiar también muchas veces mi punto de vista. Antes, la Lolita de antes era como, ok, yo quiero que así se haga y bueno, da igual un poquito que el resto piensen diferente, pero bueno, así yo quiero y ya. La Lolita de ahora no, se ha vuelto un poquito más flexible, más compasiva con las personas, ¿no? Más también paciente en el proceso, ¿no? El Leo, cada hijo te enseña algo, ¿no? Y yo tengo dos. El Leo, mi mayorcito, me ha venido a mí a enseñar un tema de perseverancia. La perseverancia, ¿no? Yo lo he tenido a Leo cuando yo estaba en España, estaba en un proceso de mi vida donde yo estudiaba, trabajaba en otro país, en otro mundo, digamos, ¿no? Como tal. Entonces, para mí ha sido como que esa perseverancia de seguir a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que conlleva, ¿no? Totalmente. En cambio, y el Guille, digamos, viene haciendo como un proceso un poquito ya, o sea, según mi perspectiva, un poquito más simple, ¿no? Así como que más amoroso todo, donde ya estoy un poquito más en paz, más en armonía, trabajando, teniendo mis tiempos, haciendo todo esto, ¿no? Sin embargo, no deja de ser ese aprendizaje, esa enseñanza que el Guille me ha llevado a motivarme a hacer cosas diferentes, a reencontrarme en realidad cuál es el propósito de vida, ¿no? Porque siempre lo hablamos, ¿no? En la vida tenemos como un karma y un dharma. Y el dharma en tu vida es ese propósito de vida, hacia dónde tú vas. Y cuando estamos desconectados de ese propósito de vida, vienen las enfermedades del siglo XXI, ¿no? La ansiedad y la depresión. Entonces, el Guille ha llegado a eso. Así como que, si te estás olvidando, aquí está esta luz. Claro. ¿No? ¿Hacia dónde estás yendo? Entonces, es bien emocionante. Sí, ¿no? Esos aprendizajes de los hijos, esa transformación de que no todo es tan rígido, no todo es así como, así tiene que ser y punto, o lo podemos controlar, ¿no? Los hijos te enseñan eso, ¿no? Que soltar el control. Soltar el control, ¿no? Que pueden pasar varias cosas y así son los peques, ¿no? De pronto una noche tienes mala y al día siguiente tienes que hacer una cosa, ni modo, se pueden cancelar, se puede cambiar, que todo se puede, o sea, cambiar, ¿no? No es como un solo camino, ¿no? Siempre hay diferentes caminos y formas de ver la vida. Yo lo veo de cierta forma paralelo, pero también el otro lado, porque para mí creo que el gran aprendizaje ha sido poner límites, por ejemplo, cosa que antes no sabía o no podía. Era un poco este tema de people pleaser, que se dice en inglés, ¿no? De intentar como complacer. Entonces creo que a partir del nacimiento de Corianca me he dado cuenta que obviamente tengo que poner prioridades y no puedes complacer a todos. Y sobre todo si es que está obviamente Corianca principal, digamos, ¿no? Es mi prioridad. Entonces ha sido un gran momento y una gran enseñanza de poner límites para mí. Y hasta ahora, ¿no? Es como con ella también, ¿no? Necesita los límites amorosos, claro, pero los necesita. Entonces, wow, o sea, veo este contraste interesante que más bien yo era más flexible y necesitaba más límites. Más límites. Esa transformación, ¿no? Que uno sin pensarlo, como se va dando de una forma muy esporádica, espontánea, ¿no? Auténtica también para cada mujer. Y me encanta escuchar tu historia también porque es como para cada hijo tan diferentes. Son, a pesar de que son hermanos, están en la misma familia, en la misma casa, misma crianza, pero claro, sus no sé si propósitos en la familia y demás son tan distintos. Siempre, ¿no? Y qué lindo como honrar eso también. Y yo sé, porque te veo criar de cerca y te admiro, te digo eso. Me encanta mucho ver cómo tú te adaptas y le das a cada hijo lo que realmente necesita. Y tú te das ese tiempo a pesar de que eres una mujer súper ocupada. Y me encanta. No, gracias, mi bella. Y la admiración es mutua. Yo siempre digo eso, ¿no? Uno no ve en el otro lo que no tiene dentro. Lolita, hemos compartido caminos
parecidos, porque las dos hemos tenido nuestros bebés afuera, en Madrid, ¿no? Ah, sí. En Holanda, En Holanda. y luego, después de un tiempo, te has venido aquí con toda tu familia. Cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia, qué retos has tenido y cómo los has afrontado también. Wow, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Para mí hablar de Madrid se me pone un poquito la piel de gallina y es como que sé que tengo que sanar muchas cosas a todos los niveles cuando tocamos este tema, ¿no? El estar allá, pues yo me fui embarazada, estando allá, ¿no? Con el Dan. Ha sido un embarazo súper lindo realmente, ¿no? Vivir allá, una experiencia solos, pero bastante acompañados entre ambos, ¿no? Entonces, tener la experiencia, bueno, de estar allá en el embarazo también me ayudó. Y yo tenía esa idea de que, una idea, ¿cómo decirlo? Como un poco errónea tal vez acerca de lo que es el parto natural. Yo soy médico y aquí cuando yo hice la provincia veía bastante violencia obstétrica en las mujeres de campo, ¿no? Entonces sí tenía un miedo interno e inconsciente probablemente de tener parto natural, ¿no? Entonces era mi concepción de cesárea, cesárea, cesárea. Entonces llegué a España con esa mente de cesárea hasta que conocí a un doctor y el doctor me dijo algo, una frase que siempre se me quedó, la verdad, y que a veces la comparto con muchas mujeres cuando me preguntan, ¿qué tal el parto, Lolita, no? Este doctor bastante sabio, era mayor, ¿no? Y demás, y me dijo, pero Lolita, las mujeres están hechas para parir. Y yo, wow, o sea, me quedé con eso, yo tenía 4 meses de embarazo, me quedé con esa frase en mi mente que pudo forjar todo ese tiempo, tanto la parte emocional, mental y física en mí, ¿no? Para decir, claro, ¿por qué no? No, la pregunta ya no era, ¿en serio voy a tener parto natural? Si va a doler, es doloroso, o sea, todas estas creencias limitantes que tenemos acerca de este tema, ¿verdad? Entonces, tener esa frase en mi cabeza me hizo darme cuenta del poder que tenía dentro y volver a conectarme conmigo misma, ¿no? O sea, esa reconexión de, pero claro, si ya estás creando vida dentro tuyo, que es mágico, ¿por qué no puedes dar a luz de una forma natural, ¿no? Si está todo en ti para que puedas hacerlo. Entonces, esa fue una de las cosas que más me marcó, porque allá en España, en Europa, a diferencia de Latinoamérica, todo es pro parto natural, ¿no? Entonces, todos los profesionales de la salud te llevan al camino de parto natural hasta que se demuestre lo contrario. Correcto. ¿No? Entonces, primero eso fue un cambio increíble, una experiencia, y ¿no? un Entonces, regalo, ¿no? Del sí, universo, totalmente. de experimentar eso, que no todas pueden. Correcto, porque si yo seguía con esa mentalidad, iba a tener, bueno, la cesárea, que como digo, no es que esté mal ni nada, cada uno tiene que vivir la historia que le toca vivir, pero fue realmente mágico dar a luz y esa conexión entre cuerpo, mente y alma en el momento ha sido, wow, increíble, ¿no? La experiencia de estar allá los tres ha sido igual, nada fácil, nada sencilla, sin embargo ha sido totalmente transformadora a todos los niveles, ¿no? Porque éramos los tres para los tres, no había más, ¿no? O sea, si el Dan y yo nos equivocábamos en poner el pañal y lo poníamos al revés, éramos los tres. O sea, no pasaba nada, ¿no? O sea, claro, no había un ojo ahí, digamos que no, que porque pones, que sí, que se... Entonces fue un proceso de aprendizaje entre los dos y con el Leo más increíble, ¿no? O sea, fue mágico. Como digo, nada sencillo porque, claro, estamos hablando, digamos, de todo un contexto donde se trabaja, se estudia, se cocina, se limpia, sin apoyo totalmente, ¿no? Y papás primerizos, ¿no? Entonces, todo el combo ahí que viene por detrás, ¿no? Entonces era como cómo lo afrontábamos, cómo lo veíamos, desde dónde lo veíamos, desde dónde lo hacíamos, ¿no? Entonces ha sido increíblemente, o sea, transformador, un aprendizaje con unas bases muy sólidas, pero ¿no? Así unas bases muy sólidas para nuestra pequeña familia en ese momento, ¿no? De saber lo que queríamos y lo que no queríamos.
tanto en la crianza con nuestro Leo como con nosotros, ¿no? Entonces, el volver a Bolivia, si bien no era pensado quedarnos en Bolivia, no era venir de vacaciones, bueno, y tocó la pandemia y demás, hay un proceso de aceptación. Yo siempre digo esto, ¿no? Todo lo que nos pasa en la vida siempre tiene que venir con ese proceso de aceptación, porque la aceptación viene de nuestra alma. Cuando queremos controlar las cosas, siempre viene del ego, ¿no? El ego siempre quiere controlar a todos y todo. Cuando sale de control es cuando sufrimos, ¿no? Es por eso esa frase que dice, el dolor está ahí, pero el sufrimiento es opcional. Sí. Y es porque el ego realmente viene de ese sufrimiento como tal, ¿no? En cambio, cuando vienes del alma, las situaciones que te pasan en la vida vienen con ese aprendizaje de humildad y aceptación. Bueno, entonces tocó eso, ¿no? Pasar eso en el tema de la pandemia y demás. Y claro, ¿no? Que aceptamos y decidimos quedarnos. Y ahí fue obviamente como poner los límites, algo que a mí, claro, no lo había visto antes, ¿no? Pero fue súper interesante poner los límites, porque la gente siempre opina, ¿no? Shakespeare decía, ¿no? O sea, words, words, words. O sea, siempre va a hablar, ¿no? Es bien interesante. Pero ahí estás tú para decir, ok, lo que tú has hablado, lo agarro y tomo la intención positiva de eso, ¿no? Tomar siempre la intención positiva de lo que las personas hablan, lo que las personas dicen, ¿no? Porque es solo eso. Exacto. Si lo vemos desde otro ángulo y queremos hilar un poquito más fino, nos complicamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, me ayudó eso, poner los límites, el fortalecer más, digamos, nuestra relación con mi esposo, la relación con el Leo, ¿no? De la crianza y demás. Lo teníamos claro por dónde íbamos y por dónde no íbamos. Entonces, como que muchas veces, a veces las opiniones, como digo, que a veces son familiares sobre todo, ¿no? Con la buena intención siempre y viendo esa intención, como que ya las cerníamos mucho más fáciles, ¿no? O sea, como que sí, gracias, me sirve, no, no me sirve. Pero sí fue un cambio interesante. Fue un cambio interesante de estar los tres a compartir un poquito más en comunidad, ¿no? Que tiene su lado hermoso. Sí, también, ¿no? Porque también. Eso es lo que se extraña ya. Exactamente, y eso es lo que pasa, ¿no? Es encontrar ese equilibrio a veces, ¿no? De allá están muy solos y de pronto aquí ya demasiado acompañados, ¿no? 1000 eventos sociales. Sí, 1000 eventos sociales y que ya ni podemos abarcar a todo, ¿no? Pero encontrar ese equilibrio ha sido un reto para nosotros, ¿no? E incluso teniendo nuevamente al Guille acá, ha sido muy respetado todo nuestro proceso. O sea, no ha sido como que ahora porque está el Guille ya nacido acá en Bolivia, nosotros vamos a meternos y vamos a hacer esto. No, ha sido muy respetado porque ya nos han visto muy seguros de hacia dónde íbamos, ¿no? Con el tema de la crianza, cosas que nosotros respetamos. Pero siempre hay a veces un poco de controversias, ¿no? Y demás, ¿no? Pero es parte de, ¿no? Es parte de cómo uno deja que te afecte o cómo lo utilizas para más bien en beneficio, ¿no? O sea, en lado positivo. La perspectiva lo es todo. Todo es y esa es una base de la bioneuroemoción, ¿no? Ajá. La perspectiva, porque nos pueden pasar cosas similares en la vida, pero lo único que cambia siempre es la perspectiva de cómo vemos las cosas, ¿no? Entonces, totalmente. Y de no victimizarte, ¿no? Correcto. Porque a veces yo misma he estado en ese rol muchas veces, ¿no? De decir como, ay, me dicen que le ponga calcetines a mi hija todo el tiempo. Cuando, o sea, está bien, tú pones tu límite y dices como yo la quería así. Y exactamente, no y no pasa nada. Para ti, ¿cómo ha sido? Tampoco, ¿no? Sí, nivel, ese cambio. Muy similar a lo que contabas, me siento bien identificada y creo que como intentar rescatar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque obviamente aquí mi hijita está con sus abuelos, con su tío, con este tipo de vida muy diferente que también te ayuda a tener resiliencia. O sea, vivir en Latinoamérica es realmente una prueba cada vez. Sí. Y el tema de que puede haber bloqueos, de que el tema de la basura, bueno, hay tantos temas con los que vivimos aquí. Y realmente si no decides verlo con una vista de cómo vas a reaccionar ante estas cosas, se vuelve bien difícil. Entonces, en realidad, claro, eso es algo que sí está bien, que quiero que Corianquita aprenda en el sentido de ser un poco flexible, porque eso es lo que en Europa yo veía que era bien difícil, ¿no? En Holanda es algo muy bello, pero también complicado el tema de la estructura, los horarios, la puntualidad, eso es hermoso, ¿no? Que respetan tus tiempos, la gente es muy respetuosa, pero también está este lado de inflexibilidad. Entonces, para mí ha sido hermoso que ella pueda vivir ambas cosas, vivir un parto respetado, humanizado, que para ella es parte de
como de los derechos, es súper especial, ¿no? Incluso en Holanda tienen el parto respetado en casa, que es algo muy común allá. Es muy seguro también. Maravilloso, ¿no? Ajá, sin tanta intervención. Entonces realmente he sentido yo ese poder, ¿no? De poder parir, de lo mismo que decías tú, de mi cuerpo puede y estoy en un lugar seguro y esto es seguro, ¿no? Entonces... Qué mágico. Eso ha sido muy hermoso. Y como dices, me encantó eso, ¿no? Sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Increíble, porque de esa forma es que se encuentra también ese equilibrio, ¿no? Está bien que seamos en muchas cosas más rígidos y en otras cosas más flexibles, ¿no? Correcto. Y para algo siempre, nos ha tocado vivir eso y en la etapa que nos ha tocado vivir eso, ¿no? Y hay una parte también como oscura, si tú quieres, o difícil, o las sombras, ¿no? De la migración, que yo lo he trabajado en terapia, ¿no? Porque al mudarme eran muchos cambios. Era ser mamá nueva, volver a acostumbrarme después de 5 años a este lugar. Y definitivamente mi terapeuta, que es bellísima persona, me enseñó a verlo como duelos también. Y es lo mismo que pasa en la maternidad. Son estos duelos que les tienes que poner nombre. Correcto. Y decir como, ok, tengo que duelar la vida anterior para dar campo también a la de ahora. Correcto. Entonces poder darle espacio a esas oscuridades, a esas partes difíciles, frustraciones, ¿no? Correcto, correcto. Que tienen consigo, ¿no? Todo ese aprendizaje, que a veces cuando estamos en el proceso, a veces del duelo como tal, es más difícil verlos, ¿no? Claro. Normalmente yo en mis consultas hago una pregunta así de un poco diferente a lo que espera un paciente, una de exactamente. Y es, ¿cómo te ves tú cuando te ves al espejo? ¿Con qué ojos te miras? ¿Desde dónde te miras? Creo que la responsabilidad que tengo de tener una hija mujer, de poder verbalizar o decir las cosas de una manera amorosa, ¿no? Entonces yo tengo extremo cuidado, siempre he sido así, pero aún más cuidado de no hablar de mi cuerpo de forma negativa frente a ella, amar a mi cuerpo por todo lo que ha hecho, ¿no? Incluso en estos cambios, ¿no? Del posparto, el cuerpo obviamente va a cambiar. Probablemente estrías, si eres más propensa, el tema de los senos, el peso, todo va a cambiar, pero depende de ti, de cómo lo veas. Entonces esa pregunta que tú haces me parece bellísima porque es verte con esa fortaleza, ¿no? De he gestado, he creado vida, y también mi cuerpo es tan valioso, ¿no? Que va más allá de un número. Entonces para mí es un tema muy especial, especialmente ahora que tengo hija mujer, ¿no? De que ella también aprenda a amarse de esta manera. Qué bello porque has podido hacer conciencia de eso y del poder de esas palabras, ¿no? Porque es como pasarle, sino esa información inconscientemente a ella, ¿no? Cuando sí que decimos, ay no, qué fea, qué gorda, qué flaca, qué lacio, qué ondulado, o sea, empezamos a dar esos adjetivos sin conciencia de que hay una persona ahí que siempre nos está observando. Y que tiene tus genes, por último. Entonces, si yo voy a hablar de mi nariz, pues obviamente, probablemente Corianka tenga mi nariz. Correcto. Entonces, exactamente. Es muy importante verte con esos ojos. Y a veces es un poco complejo porque tú sabes que posterior al parto tenemos pues un desbalance, obviamente una caída hormonal. También tenemos un tema mental, físico, emocional, estamos más lábiles, ¿no? Y hay la famosa depresión postparto que nadie la habla y todos la sufrimos, ¿no? En realidad todos vivimos pequeño porcentaje de depresión postparto, algunas mujeres en mayor escala y otras en menor escala. Sin embargo, todas tenemos esto, ¿no? Porque es algo totalmente fisiológico y es algo que realmente se debería abordar como tal. Y es algo ahí que me encanta, el tema de tu grupo de apoyo de mamis también que tienes, ¿no? Porque realmente hay esa contención donde las mamás pueden decir, ¿sabes? No eres la única que estás pasando esto. Aquí somos 2, somos 3, somos 4, o sea, estamos en esta comunidad, que es normal que te sientas que a veces ya no puedes más, que no quieres más. Cuando tuve a Corianka en Holanda, la enfermera estaba preparada para identificar depresión postparto, porque hay una enfermera que te acompaña una semana y ella hablaba con mi esposo y le decía, la ves actuando diferente, cómo ves sus actitudes en cuanto a esto, y a mí misma se sentaba conmigo y me decía, ¿cómo te sientes así? Yo no experimenté mayor, digamos, tema con esto, pero si es que sí lo hubiera tenido, me hubiera derivado a una psicóloga, a una psiquiatra y hubiera tenido esa contención. Sí. Que lamentablemente no todos experimentan eso y claro, llegado el momento te sientes o mala madre o porque tengo estas sensaciones de profunda tristeza. Entonces, claro, qué importante es
también normalizar y tener estos lugares, estas tribus, estas amistades con las que se puede hablar de esto. Exactamente, y eso es lo que pasa, ¿no? En Europa, que tienes esta contención, o que te llaman, que está todo el equipo pendiente de ti. Lamentablemente en Latinoamérica no hay todavía aquello, ¿no? Entonces sí es importante crear esos grupos y saber que al principio puede ser normal, cuando es que ya vemos que puede ser algo patológico, ¿no? Cuando ya dura un poquito más de 3 semanas, un mes, ¿no? Se va alargando un poquito más, incluso ya hablamos de una depresión como tal, ya cuando son 3 meses, ¿no? Incluso me habían dicho que existe la depresión posparto tardía, que puede aparecer cuando tu hijo ya es grande. Entonces, eso también como qué importante saber que no estás loca, ¿no? Que está pasando algo hormonal, físico y que no estás sola. Amarte a ti mismo no es como que pucha, te vas al espejo, no sé, te vas a maquillar y te vas a poner, o sea, bonita y demás. No, va mucho más profundo. Entonces, ahí también igual es bien importante saber esto, ¿no? Cómo transmitirlo, ¿no? El tema de la culpa en la maternidad, que es una culpa en realidad que las mujeres ya, o los hombres o todos ya vienen de atrás, porque a veces no es nuestra, no solamente vienen de nuestras mamás, de nuestros abuelos, de nuestra crianza como tal. Y pienso que la maternidad es un momento en el que estás bien vulnerable. Entonces, por supuesto, este tipo de emociones son un poco más vulnerables también, o sea, más fáciles de sentirlas. ¿No? Exactamente, sí. ¿En algún momento te has dejado de sentir tú? No. Tal vez ir un poquito con esa reconexión que hablamos en algún momento, digamos, ¿no? Es como que efectivamente cuando eres mamá te desconectas a veces de tu ser, ¿no? Y yo siempre lo digo, esto es como el único lugar donde tenemos que ir siempre es a nosotras mismas, ¿no? O sea, no es que tenemos que ir a un lado al otro, hacer para hacer, ¿no? Es el único lugar donde tenemos que ir es a nosotras mismas. Entonces, claro que hay un pequeño como de desconexión tal vez ahí en ese momento, pero no es que haya dejado de ser Lolita, digamos, ¿no? O sea, mi esencia siempre se ha mantenido firme, digamos, ¿no? Porque me ha costado años comprender cuál es mi propósito de vida, hacia dónde voy, digamos, ¿no? Como tal. Entonces, a veces nos podemos perder en el camino y por diferentes situaciones. Y a veces pasa que la maternidad es una de esas situaciones como tal, ¿no? Es como te dice, hey, caramba, no es por acá, ¿no? Y yo conozco muchas mujeres que a raíz de la maternidad en sí, han cambiado un poquito o han redireccionado su camino. Correcto. Es que es un gatillo súper fuerte la maternidad, porque tienes una persona vulnerable a tu cargo, que tienes que alimentar, tienes que hacer que sobreviva, criar para crecer, ¿no? Entonces creo que en ese momento definitivamente la maternidad puede ser un gatillo para eso, que cambies de vida, de rumbo tu vida, o que empieces a escarbar adentro. Entonces depende de cada persona, como dices, estos momentos canónicos puede ser una mudanza, puede ser la maternidad, como puede ser un momento también espontáneo, y verlo un poco como experiencia, ¿no? Eso decía una mami en el grupo de apoyo, que es como ver el tránsito de la maternidad como una experiencia continua y no solamente como un punto final o algo, ¿no? Sino estoy experimentando esta incomodidad que decíamos, estas emociones, esto se está moviendo en mí y como disfrutar o experimentar o abrazar esta experiencia. La magia que ha sido tu dula me decía, ¿no? En cada momento duro siempre hay un regalo y depende de nosotros aprender a abrir ese regalo. Y es una persona muy sabia. Ella ha transcurrido con ella el parto y me gusta este mensaje, ¿no? Qué bello esto, ¿no? Porque realmente el segundo parto para mí ha sido súper mágico igual, ¿no? O sea, nadie podía creer la experiencia que ha sido, ¿no? Con música, o sea, ¿no? Era llegando al hospital y las enfermeras así, pero ya estás en dilatación 10, no, aquella llegarme a quirófano y demás, pero yo no, o sea, voy a tener acá, que era en un cuarto, una habitación normal del hospital, ¿no? Pero no, o sea, no podían comprender de que cómo yo iba a tener parto natural en una habitación normal. Ellos estaban acostumbrados a tenerlo en quirófano o que sea cesárea directamente. Y yo estaba con 10 de dilatación, ¿no? Mi familia que estaba fuera de la habitación era como, Lolita, se escuchaba risas y risas y risas, ¿no? O sea, Te creo. Y aparte, ¿no? O sea, mi risa poco delicada, ¿no? Entonces yo, en serio, sí, era como música y todo, o sea, todo el equipo, ¿no? Me dijo que sabían, digamos, ¿no? Me conocían, me encantó cuando mi ginecóloga llegó al parto y les dijo a las enfermeras que estaban todas así nerviosas, ¿no? Así, ¿qué vamos a hacer? Y demás. Por favor, déjennos hacer nuestro trabajo. Lolita es una mujer así, es médico ella y es preparada a nivel mental, físico y emocional, muy bien preparada, por favor. Así que déjennos hacer nuestro trabajo. Qué seguridad. Sí, y esa seguridad como, gracias.
gracias doctora, ¿no? Si yo puedo, listo, ¿cómo? Va, ¿no? Y un parto maravilloso. Todos venían al hospital, todas las enfermeras, ¿no? Y demás. Queremos ver al bebé que nació súper grande y por parto natural, ¿no? Así, y aquí está. Y dice que vas a comer tu placenta. Y yo, sí, así, ¿no? Que es muy extraño aquí todavía, pero en otros países ya está totalmente, la encapsulan y es y la carísimo, tomas. en realidad es algo, Claro. o sea, realmente es un elixir, ¿no? Es un elixir de la vida, totalmente, es un Sí. elixir de la vida, ¿no? Nosotros lo tomamos en un jugo, como fue posterior al parto, a la 1 de la mañana, nuestra dula, que fue la Magénita, nos llevó el batido. El batido. Y no es tan asqueroso como parece. No, es no, un jugo riquísimo. De frutilla exactamente, que con tiene- arándanos y ya. Y fue a mi esposo y a mí. Las dos, digamos, tomamos el batido y al día siguiente yo estaba así, me voy a casa. Porque está lleno de nutrientes. Está totalmente lleno de nutrientes, ¿no? Se está utilizando la placenta, o sea, se utiliza para todo la placenta, ¿no? Hay chocolates, también me hicieron chocolates de la placenta. Súper. Sí, sí, para el Leo cuando se caiga, para el Guille cuando se caiga, como unos parchecitos, unas curitas de placenta, increíble, o sea, todo el... Y algo bien lindo que rescato, que no se sabe mucho tampoco, o no se habla mucho, es que la hormona que más se necesita en el parto es la oxitocina. ¿Y en qué momento tú sientes, o bueno, no sé cómo se dice médicamente, pero sale la oxitocina, Ajá. o surge la oxitocina, es cuando tú te sientes en un ambiente íntimo, tranquilo, de amor. Y obviamente en el hospital a veces eso es difícil lograr. Y esta Correcto. ansiedad de las enfermeras, por ejemplo, Sí, es sí. súper contraproducente a lo que necesita tu cuerpo. Pienso que todavía el sistema aquí tiene que mejorar en ese sentido, ¿no? De que empoderen a la mujer, que ella sea el personaje principal de su parto, Correcto. porque ella puede y porque su cuerpo lo puede hacer. Exactamente. Y no meter ese miedo, ¿no? Antes de incluso, no, pero ¿cómo pues parto tan doloroso, riesgoso, peligroso, ¿no? Entonces la mujer ya se desconectó. Hay una sanación ahí también, porque yo recuerdo como estaba en mi casa, por supuesto haces ruidos, muchos ruidos diferentes que como no estamos acostumbrados a este parto humanizado ni en la tele, o sea, en la tele vemos algo completamente diferente a lo que es, era muy nuevo para mí. Y yo decía como, ay, no quiero incomodar a mis vecinos. ¿Te imaginas mi mentalidad tan, o sea, pequeñita, Claro. pensando en eso cuando estoy trayendo una vida al mundo? Entonces realmente ha sido ese clic durante el parto de decir como, wow, o sea, nada más importa, estoy aquí yo, mi pareja que me acompaña y hacer esto juntos. Lolita, yo sé que tú te das siempre un tiempo para ti. Sí, sí, siempre me han gustado en realidad, ¿no? El tema de los masajes. Me encantan los masajes. Antes de tenerlo, incluso cuando estaba embarazada, siempre me he hecho masajes, o sea, me encantan, ¿no? Los masajes. Y es algo que después de tener a los chicos, obviamente se torna un poco más complejo por el tema de los tiempos, el tema del trabajo, el tema de la logística. atención, todo, exactamente. Sin embargo, es como que para mí algo que siento que lo necesito en un aspecto no de la carencia, ¿no? Sino en un aspecto más de, ay, qué rico, de la relajación, ¿no? De dar este permiso para estar ahí en tu masaje tranquila, ¿no? Y ahí es donde vamos un poquito, ¿no? El tema de qué es estar tranquila, porque una cosa es que, claro, vayas a tu masaje y estés todo el tiempo tu mente a full, ¿no? Que el cerebro de la mamá, el switch que tiene la mamá en el cerebro es muy difícil apagarlo, ¿no? O sea, Claro. y eso dicen hasta que tus hijos, hasta que uno se muere en realidad, ¿no? Cuando es mamá, exactamente, siempre está pendiente de los hijos, qué están pasando, ¿no? Y demás. Pero sin embargo, sí es importante esa reconexión con uno misma, porque si tú no estás conectada contigo misma en ese momento, o estás en ese presente, disfrutando de ese ahora, ese presente, ese aquí, ¿no? Que eso se llama la meditación en realidad, es muy difícil que luego tú puedas expandir esa luz Totalmente. dentro tuya para con los tuyos, ¿no? O sea, para con los hijos, con nuestros hijos y demás. Entonces, para mí ese es un momento clave, ¿no? Para mí, pero yo sé que luego es para una expansión de ese poder de amor, de luz, de comprensión, de paciencia, ¿no? Porque muchas veces caemos en esa rutina, ¿no? Totalmente. Que a veces nos agobia, nos cansa, nos culpa también, ¿no? Entonces, cuando estamos en esa rutina a veces del agobio y del cansancio, no vemos a veces objetivamente las cosas. Exacto. Y yo creo que algo importante es que cada mujer lo vive diferente, ¿no? Sí, puede que alguien no disfrute los masajes, pero que necesite un tiempo con sus amigas. Correcto. Que necesite un tiempo sola, escribiendo, yendo de compras, comprándose joyitas, cositas que le hagan sentirse realmente
bien, ¿no? Que lo hagan volver así, y así como tú dices, si me cuido a mí, puedo cuidar a los demás después. ¿Tú crees que para los chicos, para tus hijos, hay un aprendizaje al verte, darte este tiempo? ¿Cómo crees que ellos ven estos espacios? Sí, bueno, sobre todo mi Leito ahorita que tiene mayor conciencia, ¿no? Que el Guille. Sin embargo, es como el mayor aprendizaje, elegirse siempre a sí mismos, ¿no? O sea, como son hombrecitos ellos igual, digamos, ¿no? El saber que tanto ellos como la pareja que escojan el día de mañana o elijan o se elijan, digamos, y demás, puedan elegirse primero a sí mismos, ¿no? Porque en el momento que tú dejas de elegirte a ti para estar con alguien, es donde te has traicionado, ¿no? O sea, es la forma de traición más fuerte que siempre cobra factura, más temprano que tarde, pero siempre, ¿no? Entonces, para mí, sí, digamos, que Leo vea o me vea, digamos, ¿no? Hablar, para mí fue una experiencia, te la comento, Michita, en enero cuando me invitaron a un podcast que fue súper grande, ¿no? Así con un montón de personas y demás en vivo. Fue la primera vez que Leo me escuchó hablar, ¿no? Delante de tanta gente. Claro, y hablamos y demás, y después terminó el podcast y él se acercó con un ramo de flores, ¿no? O sea, fue súper, o sea, conmovedor, ¿no? O sea, emotivo y demás. Todas las personas lloraban y yo lloraba, ¿no? Y era como que, wow, ¿no? Y el Leo es como que ahora, mamá, qué interesante esto que hablas, que tú dices, me encanta verte, ¿no? Y siempre como que hablamos de la vida, ¿no? El Leo es bien profundo, ¿no? Para su edad que tiene, yo siempre digo, el Leo, mi Leo es alma vieja, ¿no? Como yo, somos almitas viejas. Pero es como que eso, ¿no? Que siempre puedan hacer lo que quieren, hacer lo que quieren hacer en esta vida, ¿no? O sea, siempre el ser para hacer, transmitirles eso, ¿no? No que se dejen llevar un poquito por la corriente, que no sean rebaños, ¿no? Que siempre cuestionen, que siempre indaguen, que no todo lo que les digan los diferentes sistemas en los que vivimos y nos manejamos y se maneja este mundo es lo que tiene que ser, ¿no? Que siempre vayan más allá de eso, ¿no? Y obviamente transmitirles, ¿no? Como yo como mujer, de que yo sé que el día de mañana ellos van a escoger igual una mujer que también se elija a sí misma, ¿no? Una mujer que también pueda decidir ser quien quiere ser sin que tenga una presión por el hombre, digamos, de que la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que sea machista, ¿no? Que diga, no, yo no voy a hacer esto y demás. Yo creo que Leo ve mucho en nuestra familia cómo es el apoyo mutuo, ¿no? Que les tenemos. Es viceversa, tanto mi esposo a mí como yo a él, ¿no? Entonces, creo que esa es la enseñanza más profunda que les podemos dejar, ¿no? Como el tema de que siempre hagan lo que les dicta su corazón y lo hagan bien, lo hagan desde el amor, lo hagan desde la compasión, desde el conocimiento también, ¿no? Desde todo aquello que implica. Y sean pacientes también, ¿no? Leo es como, ve, ¿no? Wow, o sea, yo nunca voy a poder tener un bebé en la panza, ¿no? Él lo ve así, ¿no? Es como que, yo sí, le digo exactamente, no, mi amor, pero tú vas a acompañar a la mujer que tenga ese bebé en la panza, así como tu papá me ha acompañado a mí, ¿no? También me ha visto, ¿no? En mis momentos vulnerables, llorar, ¿por qué lloras, mamá, no? Entonces, lloro por esto, digamos, ¿no? Me siento así, ¿no? Entonces, tratar de comprenderlo, si bien el hombre y la mujer, digamos, hormonalmente son diferentes y demás, también es importante que el hombre pueda comprender estas diferentes etapas y no escuche de su papá, no, es que tu mamá es muy sensible o está loca, ¿no? Como muchos lo dicen, ¿no? Y ya los niños hombrecitos crecen con eso, con que las mujeres están locas o son locas, ¿no? Entonces es súper importante enseñarles la base fundamental de todo ello, ¿no? El tema de las emociones, poder compartirlas, expresarlas, identificarlas, hablarlas, ¿no? Comunicarlas. Entonces, eso. Pero siempre yo le digo a Leo, o sea, que se elija a sí mismo y que siempre se cuestione, vea, indague, ¿no? Que busque, que no haga lo que todo el mundo hace, ¿no? Y con esa coherencia de decir yo también hago lo mismo, ¿no? Sí. Porque no puedes decirle eso si tú no lo estás. Exactamente. Y eso es lo que me motiva, ¿no? O sea, en el día a día, mira, Leo, es diferente esta forma de ver las cosas, hacer, y esa coherencia totalmente. Esa, para mí, digamos, es este tema de que eres suficiente, o sea, no tienes que hacer nada extra. Tu esencia, tu vida es suficiente. No tienes que como ganar mi amor, ¿no? O ganar, o no sé cómo explicar, pero esta parte de que eres suficiente es algo que siempre quiero que Corenquita aprenda y sepa. Qué bello, me encanta, ¿no? Porque en este mundo en el que estamos, la presión increíblemente social siempre te exige a que tienes que ser más,
a que tienes que ser más exitoso. ¿Pero qué es el Porque éxito? ¿Tu valor se basa en qué? O sea, Exactamente, en el en dinero que ganas o en el trabajo que tienes. O en el lo que éxito, ¿no estudias, ve? O sea, malinterpretado, y el éxito es muy subjetivo para cada persona, ¿no? Para una persona el éxito puede ser estar, o sea, de viaje, para otra persona puede ser estar en su paz interior, meditando, no sé, orando, para otra persona, entonces, eso, ¿no? De cuánto cuestas, cuánto vales, lo que dicen, ¿no? O sea, no, me encanta eso de ser suficiente con lo que tú ya eres, ¿no? Y obvio que es un proceso, ¿no? Es fácil decir Claro. como y tenerlo aquí muy claro, pero creo que en el día a día siempre nos vamos a encontrar con cosas que nosotras mismas, ¿no? Son incongruencias. Entonces, como volver al centro y decir como, ok, esta decisión que estoy tomando es ¿por qué? ¿Por qué la estoy tomando, no? ¿Cuál es realmente mi esencia y volver a ese centro? Aquí tenemos unas tarjetitas que tienen palabras clave respecto a la maternidad. Es bien bonito como dejar que el destino tal vez nos guíe para adentrarnos en diferentes temas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a escoger ¿qué te una. toca? A ver. Y Wow, dos. wow, increíble. Pues me encantaría mostrar la tarjeta, pero no la voy a mostrar porque es una mamá con dos peques en realidad. Un peque grandecito y uno que está en cochecito, justo como yo, ¿no? El tema de, tengo un bebé de 7 años, un niño de 7 años y un bebé de 1 año. Y la palabra que me ha tocado es movimiento. Movimiento, sí, sí. Bueno, en realidad no, es la ley como de la vida. Estamos en constante dinamismo, en constante movimiento como tal. Y ahorita yo sí me siento en un proceso así de mi vida, ¿no? Con bastante movimiento, a todos los niveles, ¿no? En el ámbito familiar, verlo crecer a Leo así, ¿no? Está en una etapa de transición, ¿no? Los 7 años, eso comentábamos hace un momento. Cada 7 años cambiamos a nivel psicológico, físico, biológico como tal. Entonces él está en esa etapa, ¿no? De deportista, además que me está enseñando muchísimas cosas también, ¿no? De lo que nuestros hijos hacen, también nos enseñan a nosotros, ¿no? Desde las actividades que eligen, las disciplinas que realizan, ¿no? Entonces también está haciendo. Y el Guille, que está en constante ahorita aprendizaje de la transición del gateo a caminar, ¿no? A la caminata y demás. Entonces, desde ahí empieza un constante movimiento que se refleja internamente en mí, ¿no? De acuerdo a todos los proyectos que estoy pensando realizar a nivel laboral como tal, y poder encontrar también en ese movimiento ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio de decir, ok, aquí pauso. Aquí hago, aquí descanso, no es necesario, ¿no? Sentimos mucha presión a veces cuando no hay tiempo para hacer las cosas, ¿no? Todo tiene que ser ya, rápido, no es que si no hago ahora este proyecto, este año no sale, que si no, así, ¿no? Tenemos una presión, una sobreexigencia, que eso nos lleva muchas veces a diferente tipo de enfermedades, tanto mentales como físicas, ¿no? Entonces, para mí, ese movimiento en el que ando también me lleva a esa pausa también, ¿no? De, no, Lolita, espera un momento, tranquila, hay tiempo, o sea, hay momento, ¿no? Dentro del movimiento encontrar ese tiempo de parar, de frenar, de saber cuándo, escuchar tu cuerpo, escuchar también tu mente, tus emociones, ¿no? Entonces, sí me siento en esta etapa, así que la carta realmente muy buena. A ver, para ti, vamos a ver contigo. Por si has visto alguna. No nos trama. Vamos. A ver. Wow. Ay, y justo es una mamá con una bebé. Sí, Y dice nuestro camino. Y tiene un conejito. Justo tenemos conejos ahora. cierto. Esto es muy hermoso porque creo que la idea de camino tiene mucho que ver también con futuro, con hacia dónde vas como forjando las cosas. Creo que antes era muy de vivir el momento, que está bien, pero sí me costaba como esta planificación, digamos. Creo que ahora, desde que está Corianca, sí es importante ese equilibrio, ¿no? De ver dónde va a ir nuestro camino y, por supuesto, juntas y juntos como familia, ¿no? Con mi esposo también, pero disfrutando también el presente. Y me encanta eso de ti, porque es como su camino, forjando su camino, haciendo su camino, ¿no? Que han tenido igual los cambios, porque no es sencillo, ¿no? Como que vivir en un país y de pronto tomar la decisión de venir a otro país, y cuando estás en otro país, ok, ¿cuál es el camino el que estamos yendo? Que parece muy
muy, muy superfluo y sencillo decidirlo, sin embargo conlleva muchas otras cosas, ¿no? Lo que es el camino de ustedes, porque al final cada uno tiene su propio camino, y unir tu camino con la de Paolo, Corianquita, tuyo, digamos, es increíble, y lo veo a diario contigo, ¿no? Sí. ¿No? Y saber Así hacia dónde están yendo, cada uno reencontrándose, ¿no? Qué bello. Y saber también que hogar es donde estamos los tres. Correcto. ¿No? Entonces, indiferente el lugar como tal, ¿no? exacto, y eso ayuda, porque en estos momentos también que hay más caos, yo siento más crisis, más incertidumbre, es como volver a eso, ¿no? Volver a realmente lo esencial, lo importante, estamos los tres juntos. Sí, Y ya nuestro camino se va a ir viendo, pero con esa base, ¿no? totalmente. Hola, soy Ushi Figueroa y este ha sido un espacio bellísimo porque he compartido con una gran amiga estos temas que a veces nos cuesta hablar, y qué importante es tener esta tribu para poder sacar todo lo de adentro. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lolita Vargas, soy médico funcional integrativa, viendo la medicina desde otra óptica. La verdad es que agradezco muchísimo la invitación a este podcast, un podcast que me ha ayudado a poder entender más allá todo lo que he vivido en la maternidad y lo que voy viviendo. Simplemente decirte a ti que estás escuchando esto, que vuelvas a ti misma, siempre te elijas, que el único lugar donde tienes que ir y que tienes que volver siempre es hacia ti. No busques afuera lo que realmente está ahí dentro tuyo. Muchas gracias.